Muy buenas, bienvenidos al primer episodio de este podcast en el que vamos a estar entrevistando y charlando con gente que tiene algo que contar, que ha hecho algo que puede inspirarnos a hacer algo con nuestra vida. Y en este caso estoy con Enric, hemos comido en el Mediterráneo, en la Plaza Narciso Oller, le metemos la publi a Francesco que se porta muy bien y vais a comer de puta madre si venís, recordad de parte de Enric. Y nada, Enric, vamos a charlar sobre tu carrera literaria, en concreto sobre cómo lo enfocas y cómo decidiste con 50 años empezar a escribir y a construir tu obra y a contar historias. Que me parece que hay mucho que contar ahí. Y bueno, preséntate un poco si quieres. Hola, ¿qué tal? o te has presentado, como tú quieras. Bueno, no, el caso es que empecé a escribir ya de niño, no fue con 50 años. Lo que sí que es verdad que a partir de los 50 es cuando decidí tomármelo un poco más en serio. Vale. En el sentido de decir, bueno, vamos a ver si con esto podemos hacer algo, no sé si para ganarme la vida, pero sí para hacerlo un poco más serio o, digamos, profesional. O sea, tú escribías desde siempre has tenido esa inquietud, sí, pero en algún momento dices, no me gusta mi vida, o ¿cuál fue la motivación para decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que escribir? Está bien. Yo digamos que había hecho una serie de relatos cortos y los había dejado a leer a familia, amigos, conocidos y tal. Y bueno, yo hasta ese momento estaba más o menos satisfecho con lo que escribía y es verdad que alguien me dijo, una persona, también muy leída y tal, y me dijo, tienes buenas ideas pero te falta un poco. Quizá tendrías que ir a algún sitio donde te enseñasen algunos trucos, un poco a desenvolverte un poco la técnica, ¿no? Mejor, sí, técnicas y tal. Y es cuando, a raíz de esto, es cuando me decidí a que quizás sí que era necesario. Y bueno, fui a hacer un curso de literatura creativa y fue a partir de este curso cuando quizá porque hice un grupo muy bueno con un grupo de escritores, hice un grupo muy bueno, muy divertido, con los que han pasado 6 años y todavía nos seguimos viendo y seguimos teniendo una relación muy, muy guapa. Fue a partir de ese momento quizá al hablar con otra gente y al ir creando cosas y al ir oyendo también muchas críticas sobre lo que hacía uno, fue cuando dije, ostras, ¿por qué no intentar hacer un poco el salto a ir un poco más allá, ¿no? A ver, si ahora ya me están enseñando trucos, técnicas, etcétera, ¿por qué no intentar dar un salto y convertir esta afición en algo serio, ¿no? En algo más profesional. Exacto, sí, porque es muy importante para mí que no ha dejado de ser una afición, pese a que, bueno, no me estoy dedicando a esto de manera profesional, como quizá me gustaría, pero sí que es verdad que es una afición a la que no pienso renunciar. Vale. Bueno, lo de profesional me parece interesante porque precisamente la escritura es algo que muchos escritores profesionales compaginan con otros trabajos, o sea que al final profesional es tu actitud hacia este arte, ¿no? Más que el ganar muchísimo dinero con ello. Sí, bueno. Yo creo que tú te lo tomas bastante en serio, hasta donde yo sé. Que ahora hablaremos de esto. Sí. Bueno, sé que hay mucha gente que evidentemente lo que son escritores que son también periodistas y tal y cual. Mi actividad no tiene nada que ver con esto y si tuviera algo parecido a lo mejor sí que no me importaría, pero sí que es verdad que me gustaría dedicarme a esto o a cosas parecidas relacionadas con el mundo de la literatura de manera profesional. Vale, bueno, antes que nada, tengo aquí el guión, ¿eh? Sí. Antes que nada me parece importante aclarar que has escrito 4 novelas y estoy escribiendo la quinta en un plazo de 5 años. Por ahí va. Que esto es un ritmo bestial, sobre todo para alguien que no lleva toda la vida dedicándose a esto. Correcto. Este podcast, ya lo sabes, está enfocado sobre todo en personas que se enfrentan a situaciones difíciles, bien creativas o bien de transformaciones, cambios, y cómo los enfrentan, cómo los superan, cómo consiguen cambiar ellos y construir cosas que tienen sentido, ¿no? Que no son pues la superficialidad con la que nos encontramos a diario hoy en día, ¿no? Entonces, me parece bestial que seas capaz de escribir casi 5 libros en 5 años, porque yo lo he intentado y sé lo que es escribir libros. Y te quería preguntar cómo te inspiras, porque además ya no solo es el trabajo, sino son las ideas. Primero que todo, ¿de dónde salen las ideas? ¿De dónde saca Enric esas ideas para sus novelas? Las ideas
Yo creo que ideas tenemos todos. Todos nosotros tenemos ideas, Vale. conceptos sobre cosas, es decir, hago un ejemplo muy claro, ¿no? A todo el mundo, más o menos, a todo el mundo le gusta el cine. Cuando uno sale del cine, cada uno tiene su opinión sobre cómo ha ido la película. Y es muy común también que te diga, yo hubiese cambiado un poco el final. Ahí tú ya estás dándole un poco de... Estás mostrando que tienes alguna inquietud o que tienes algo, ¿no? Es decir, a lo mejor nunca te plantearás ser director de cine, porque imagino que tiene que ser algo complicadísimo, pero te da la libertad o te da la de esto de decir, me gustaría hacer el final un poco distinto. Vale. Bien. Es decir, ideas o tenemos todos. En el caso de la literatura, imagino, o en mi caso, por ejemplo, lo que está claro es que por muchas ideas que tengas, luego tienes que trabajar como una bestia, como un animal, para que esas ideas tengan un cuerpo, ¿no? Es decir, ya sea una novela, ya sea un poema, ya sea un ensayo, sea lo que sea, has de dedicar muchísimas horas a que aquello se vaya desarrollando si lo que quieres realmente es desarrollar. Claro. Igual el problema no es tanto tener no ideas, porque todos tenemos, sino Sí. Lo que estamos dispuestos a hacer para sacarlas adelante, ¿no? Exacto. Y tú en ese caso lo tienes clarísimo. Sí, Te encierras. Sí, claro. Es vital, por ejemplo, a la que yo empecé a dedicarme a esto de esta manera sí, más seria, que es lo que estamos hablando, tuve muy claro que, aparte que se dieron una serie de circunstancias que me ayudaron a que sí fueran las cosas, es verdad que una vez estás metido ya en lo que son unos horarios que te tienes que poner tú, que eso también es muy complicado. Es decir, cuando uno trabaja fuera de casa, tienes que ceñirte a un horario, a unas rutinas, etcétera. Sí. Pero cuando es mi caso, tienes que dedicarte una serie de horas al día a escribir en tu casa, estás en un sitio que para ti es cómodo, en la que tienes un montón de cosas que te pueden ir distrayendo. La familia, Totalmente. amigos, la tele, la radio, un vecino, cualquier cosa te puede distraer. Y es muy importante encerrarte en una especie de burbuja y de decirte, por ejemplo, pues voy a escribir 5 horas al día, 6 horas al día. Wow. Es complicadísimo, porque claro, Es muy difícil. hay un momento que te dicen, hey, Enric, a cenar. Claro. Y a lo mejor te pilla en un momento que sientes que dejar de escribir para ponerte a cenar es una pérdida de tiempo. Ya. Porque estás fluyendo, ¿no? La historia por está ejemplo, surgiendo sí. y... Por ejemplo. Pero de todas formas, antes de que te adelantes, Sí. porque veo por dónde vas, vamos a hablar del proceso, sobre todo de mentalmente cómo consigues la constancia, Sí. ¿no? Ese trabajo diario Sí. que al final es el que construye una novela. Tú cuando decides empezar a escribir una novela, ¿lo planificas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Es decir, te organizas, vale, tengo que primero crear un esqueleto. Cuando tengo el esqueleto empiezo a escribir la historia, después de escribirla la reviso, o tú eres de fluir, eres un escritor de brújula, ¿no? Soy más de fluir, sí. Tú eres de Es fluir. verdad que cojo una idea y entonces empiezo a darle vueltas en mi cabeza. Vale, Empiezo a tomar algunas notas y empiezo a intentar crear una atmósfera que me ayude a que esa idea se vaya desarrollando, y es a medida que voy escribiendo, que voy metiéndole horas al tema, es cuando van surgiendo nuevas ideas que veo que el riesgo o lo divertido es que es divertido, es ver luego cómo estas ideas pueden unirse unas con otras. entrelazarse, ¿no? Exacto, crear algo que las... y es a partir de aquí, a base de ir escribiendo, que voy desarrollándola. Es decir, una idea la tengo y quizá tengo muy claro cuál será el inicio, cómo empieza la novela. Vale, Tengo también muy claro cómo será el final, como me está pasando en la próxima que quiero escribir. Vale. Tengo en la cabeza ya la última frase. Vale. Pero claro, de llegar hasta allí es complicado, es un reto, es divertido. Pero si ahora tú me preguntas de qué va a ir, te puedo dar explicaciones, te puedo decir más o menos qué puede ir pasando, pero lo divertido en mi caso es ir descubriendo o ir creando cosas de la nada vale, a medida que escribo. Es decir, hay algunos capítulos, por ejemplo, en mis novelas anteriores, que no tenía ni idea de qué iba a escribir y me surge una idea y a partir de ahí pues puedo pasarme 3 horas escribiendo sobre esta idea. vale. En la que van apareciendo conceptos nuevos, ideas nuevas, que luego es verdad que luego a la hora de corregir, quizá la mitad de estas ideas Lo desechas. las desecho, lo que hago es guardarlas por si acaso en otro sitio.
Pero sí que es verdad que es a base de ir trabajando el producto, digamos, que es cuando voy encontrando que la cosa me va gustando como va. Como Vale. queda. O sea, tú te encuentras creativamente en el proceso del trabajo. Sí. No hay una planificación. Por ejemplo, Pere Reverte decía en una entrevista que él decide cómo va a ser la novela y no se sale prácticamente ni un milímetro de lo que ha planificado. En tu caso, lo descubres, Sí. luego revisas, lo Sí. encajas. Sí, puedo estar equivocado o no, pero No, hay formas, hay formas. es mi manera de trabajar. Es decir, yo no podría ahora ponerme a decir, quiero que en este capítulo pase esto. Claro. Puede que sí. Pero a menudo surgen cosas diferentes, Sí. cosas que se me ocurren sobre la marcha, que quizás ya están en mi cabeza desde hace un montón de años. Y de golpe y porrazo veo que pum, me vienen ¿Te encaja? y veo que me encaja. Y si me encaja, lo pongo. Y no te pasa, me imagino que sí, que a veces es el propio personaje el que te sorprende, Sí. haciendo o diciendo cosas que no te esperas y que luego... Bueno, yo me he encontrado riéndome o carcajeándome de diálogos que suelta alguno de mis personajes, concretamente uno con el que suelo trabajar últimamente, Vale, que me sorprende un poco. vale. Sí, sí. O sea, que es que está vivo, un libro está vivo sí. cuando lo escribes. Digo, ¿cómo es posible que se me haya ocurrido esto? Y está ahí, y lo he escrito yo, porque... Y me sorprende, a veces Ya. hay alguna cosa que me sorprende. Eso creo que es lo más bonito de escribir cuando relees algo y dices, hostia, ¿esto lo he escrito yo? Ya. Porque te parece muy bueno, ¿no? Luego a lo mejor otras personas no lo ven tan bueno, pero tú dices, ¡guau! Qué bueno, ¿no? Qué ocurrencia que tuve. Vale, te quería preguntar qué es lo que más te cuesta escribir una novela, porque yo sé que a ti te cuesta poco por cómo eres, ¿no? ¿Eh? Porque te gusta, lo disfrutas, te encierras, la música, Sí, sí. pero habrá algo que te costará, habrá algo que dirás, eso se me resiste y lo enfoco de esta manera o intento tratarlo así para que sea menos difícil. ¿Qué es y cómo lo haces? Bueno, sí, hay una cosa que me cuesta, que es que yo lo que hago es novela, ficción, Sí. y con lo que no me siento a veces muy cómodo es cuando cosas de mi realidad, de mi personalidad, empiezan a fluir en el papel. Es decir, quizá algún día de estos, no lo sé, haré algo más autobiográfico o haré algo autobiográfico o alguna cosa en la que diga esto soy yo. Vale. Pero es una cosa que quiero evitar porque no quiero meter mi vida privada ni cosas demasiado privadas en las novelas. Y me cuesta porque hay algunas veces que me encajarían cosas, pero que quizá no estoy preparado o no me veo capaz de... o no me gusta verlas allí. Pero porque crees que a las personas que pueden identificar esas cosas les va a molestar, Quizá hay algo de eso. pero bueno, tú cambiando nombres y tal, Sí, bueno. nadie va a saber, ¿no? Bueno. Solamente esa persona, quizá. Bueno, en alguno de mis libros sí que es el segundo que hice, que es más autobiográfico. Sí. Hay bastantes cosas en las que familiares y amigos han reconocido algunas cosas mías. Vale. ¿Y cómo se lo han tomado? Tuyas, personalmente. Sí, claro. No solo No se han hablar- reconocido no ellos solo en la hablar de historia. los demás, y si en algún momento lo he hecho, de momento nadie se ha molestado. Vale. Y si lo han hecho, no me lo han dicho. No te has puesto a hablar de tu amigo cabrón y luego él se ha reconocido, ¿no? No. De momento no me ha ocurrido eso, pero es una cosa que Que podría pasar. que podría pasarme y que intento evitar, porque más que nada para no molestar a los demás. ¿no? Ya. Vale. Bueno, lo entiendo perfectamente. Creo que es un límite que te pones que a lo mejor no haría falta, porque la gente tiene que entender que eso es una novela, pero cada uno tiene su forma de hacerlo y ahí yo... De hecho, lo tengo un respeto. amigo que me está instando a que me salte estas barreras. Si me pidieras consejos, te diría yo, Enrique, creo que... Porque no, es como, no hay límites, voy a Ya. fluir. Luego en la revisión, bueno, tú ya verás si Ya. igual me he pasado o no, pero bueno, tú de momento, Bueno, ¿no? de momento me siento muy cómodo con la ficción. Ya veremos más adelante. Muy bien, está bien. Vale, entonces lo más difícil es no incorporar elementos personales, Sí. que me parece muy complicado. Te quería preguntar, ¿tú en la escritura y fuera de ella te consideras una persona constante y disciplinada? Sí. ¿Dirías de ti mismo que eres así? Sí, cuando Vale. me pongo, es decir, cuando digo voy a empezar una novela, como creo que me va a pasar de aquí a unos días, no paro. Vale, ¿y en otros ámbitos de tu vida has sido así también? Cuando has tenido que enfocarte en algo, ¿has tenido facilidad para hacerlo? ¿O has sufrido pues como todos y al final lo has hecho porque lo has tenido que hacer? Bueno, la verdad es que no siento, fuera de lo que es la literatura, no siento la misma seguridad. No, ¿no? No, Vale. no. Es curioso eso.
La puedo sentir en mi casa, pero laboralmente en otros ámbitos en los que he estado para intentar o para ganarme la vida, la cosa no es lo mismo. Es como si no fuera yo. Vale. Estoy ahí por un sueldo. Ya. Y haces un papel. Exacto, y tengo que intentar que mi implicación con el trabajo sea la menos posible, porque he tenido periodos de mi vida en los que me he metido mucho en el trabajo y la cosa no me ha salido como esperaba. Y entonces creo que involucrarme de la misma manera que en la que me involucro cuando estoy creando algo, no debo hacerlo, ni quiero ni debo hacerlo. Vale. O sea, para ti el sentir que algo es tuyo, que es tu creación, tu trabajo y que aparte te importa y te gusta, es lo que hace que lo des todo. Si no, sí. Si no, no lo... Así es. Es interesante y eso pasa mucho en los ámbitos creativos. O sea, gente que es capaz de dejar de lado toda su vida por un proyecto propio, y en cambio para lo otro Esto es como el músico sabe tocar el piano, pero luego se dedica a ensayar 8 horas al día. Dirías, ¿para qué necesitas tú ensayar 8 horas al día si ya sabes tocar el piano? Para buscar la excelencia, ¿no? Claro, pregúntaselo a ellos, pero seguro que te darán una explicación la mar de lógica. Pues mira, si conoces un pianista, le hacemos la entrevista y lo hablamos. Te quería preguntar también, porque yo sé un poco cómo va el tema de la escritura, si eres capaz de escribir sin juzgar y dejando que las cosas fluyan. Aparte de esto que ya me has dicho de meter cosas personales, porque eso es muy difícil. Estamos constantemente juzgando. Es dificilísimo, y también autocensura también hay. Totalmente. En ese caso, ¿eres capaz? La hay, sí. Hay alguna vez que sí, que me he dado cuenta de que me estaba metiendo en un jardín del que era complicado salirse, y lo mejor es fuera, es decir, para no intentar para no intentar encontrar una salida tonta o tal, no nos metamos en el jardín, o borremos todo el capítulo del jardín, para hablar claro. Vale. No he entrado en el jardín. Cortar por lo sano, ¿no? No he entrado en el jardín, no hace falta que salga. Bueno, el tema de cortar cosas y borrar es lo habitual cuando se escribe. Sí. Lo raro es lo que se deja, no lo que se elimina. Vale, o sea, bueno, eso es interesante también. Me tendrás que decir cómo lo haces, cómo se hace eso, ¿no? De hacerlo y ya está. Y si ves que no te cuadra, a otra cosa. Bueno, no sé si es instinto. O sea, ¿sabes el secreto o no? No, que va, no sé si es instinto. Es decir, a ver, yo creo que una de las bases que me ha llevado hasta ahí es haber leído muchísimo. He leído muchísimo. Y lo que tengo siempre claro es que lo que yo escriba ya no es que vaya dirigido a que me pueda leer mucha gente o no, pero sí que me guste a mí. Es decir, ahora mismo estoy haciendo policíaco, ¿no? Me encanta la novela policíaca. Lo que intento es que, quizá cuesta, ¿no? Pero verlo, aunque sea yo el creador, también intentar verlo desde un punto de vista subjetivo y ver si realmente a mí como lector de novela policíaca lo que estoy haciendo me gustará o no. Y bueno, es una cosa que no sé si me está saliendo o no, pero es lo que intento hacer, es decir... Lo de escribir para ti, ¿no? Eso que dicen, escribe como si escribieras un diario. Sí. Es importante que yo me sienta cómodo con lo que estoy haciendo y con lo que estoy escribiendo. Si no me siento cómodo con una frase, con un capítulo o con lo que sea, si yo no me siento cómodo, es posible que otros no se sientan igual. Claro. Quizá no, quizás se sentirían bien, pero si es algo que a mí, para la razón que sea, me chirría, no lo pongo. Lo quito, fuera. No, eso es totalmente. Muchas veces, por ejemplo, sí que me pasa que noto que al leerme o al releerme, pienso que a la mínima que noto que estoy perdiendo el ritmo en algún punto, fuera también. Vale. Fuera. O sea, vale, ok, pero entonces sí que hay un juez, ¿no? Sí. Yo me refería, claro, en el momento de la fluidez, ¿no? De conseguir la fluidez de escribir sin pensar, yo creo que sí eres bastante capaz de hacerlo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el juez también está presente o aparece después en la revisión. El juez suele presentarse a la noche siguiente, es decir, el periodo creativo, hay un momento que se tiene que parar para poder dormir, cosa que a lo mejor la mente sigue funcionando. Y cenar, si no, no cenaríamos. Exacto, y es al día siguiente, a la hora de releer, que creo que esto le pasa a muchísima gente, que es al releer que empiezas a encontrar cosas que te parecían magníficas la noche anterior, pero que realmente o son un tostón, o están fuera de lugar, o que no encajan o que aburren. Claro.
Vale, o sea, en el momento de escribir sí que fluyes. Luego lo Sí. revisas como hay que hacer, Exacto. pero eres capaz de fluir. Exacto. Ok, igual eso explica por qué eres tan prolífico. Es verdad, porque el juez es el máximo bloqueador de... Sí. La página en blanco viene del juez, o sea, Sí. totalmente. ¿Tú qué opinas sobre el aburrimiento? Esto igual parece que nos vamos de tema, pero yo creo que no nos vamos de tema. ¿Tú eres capaz de aburrirte? ¿Te incomoda o te molesta aburrirte? Por suerte, hace muchos años que no me aburro. Que no te aburres. ¿Pero huyes del aburrimiento? ¿Sientes que cuando te aburres o tal, estás incómodo? Más que aburrimiento, la incomodidad la siento, por ejemplo, cuando después de haber terminado un libro, de habérmelo autopublicado, de haber pasado un tiempo, por ejemplo ahora, haber pasado unas vacaciones a tal y cual, es un tiempo que yo considero necesario para mí, para desconectar incluso Sí. de las ideas que tengo en la cabeza a la hora de crear algo. Sí. Sí que hay un momento que no es que me aburra, pero tengo la inquietud de volver a ponerme. Vale. No es que esté esquivando el aburrimiento, ni que lo vea venir. Es que hay algo que me llama y es el ponerme a hacer algo con la cabeza. Ok. Sí, pero hay mucha gente que se aburre o siente que está incómodo y lo que hace es TikTok. Bueno, o ver partidos de fútbol. O ver el fútbol. Ver el fútbol de la o Champions. una serie. Sí, sí, cosas que, a ver... Que todo el mundo hacemos y que no están Sí, sí, mal, correcto. pero A ver, es que gente que solo hace eso. Es que el tema es que yo creo que cada uno tiene que encontrar un espacio para ya sea para crear muy bien, pero también para evadirte. Es vital también evadirse, ¿no? Creo que no puedes estar tampoco todo el día Obvio. con un tema. El problema está en cuando uno se dedica todo el tiempo libre que tiene a evadirse con cosas que no te aportan nada, es decir, dirás, bueno, ¿cómo lo notas tú si te aporta algo o no? Bueno, yo lo he llegado a notar, es decir, cuando tienes una afición o algo que lo que te está aportando son más problemas que beneficios, tienes que llegar a la conclusión de que eso te está perjudicando y que tienes que cortar por lo sano. No voy a decir el qué en concreto, pero cada uno sabrá o cada uno tendrá alguna cosa a la que se aficiona y llega un momento que incluso la misma afición continua a la misma cosa te llega a hacer que te aburras, porque ya lo has hecho cada día, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo lo suelo ver como que si hago algo mucho rato y me hace sentir bien, está bien, pero si luego me queda una sensación desagradable o me siento mal, es que eso no debería haberlo hecho. Por ejemplo, yo si estoy 6 horas pescando, me encanta pescar, me faltan horas, pero si estoy media hora haciendo scroll en Instagram sin ver nada concreto, luego me siento como una mierda. Bueno. Anímicamente, por la dopamina y por esas... Bueno, pero claro, aquí se mezclan ya muchas cosas, que es, por ejemplo, antes la gente cuando veía una película, veía una película. Y la disfrutas. O veía un partido de fútbol, o veía un capítulo de una serie. Ahora, y yo también alguna vez lo he hecho, no lo voy a negar, estás viendo un partido de fútbol y estás con el móvil mirando los mensajes de los amigos. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Que puedes estar en 2 sitios a la vez? Bueno, más o menos. Y que somos adictos. Sí, que somos adictos, pero estás sentado viendo un partido de fútbol, es decir, desconectas del partido de fútbol porque son más interesantes los comentarios de tus amigos o porque el partido es aburrido. O porque tú tienes una capacidad para divertirte o para estar concentrado en algo limitada también. No tú, ¿eh? Ya, en general, las personas. Pero cuando, por ejemplo, dices, voy a ver el partido, te tragas la previa, que es una hora de entrevistas a la radio con el entrenador, etcétera, etcétera. El partido 2 horas, una prórroga y unos penaltis. Te has pasado 6 horas de tu vida para ver un partido de fútbol. Claro. ¿Cuántas horas de estas 6 horas has dedicado también al móvil? Ostras, me he perdido un gol por estar con el móvil. Esto, que yo estuve muchos años haciéndolo, hay un momento que dices, bueno, hacerlo una vez a la semana, bueno, pero llegas a un momento en que, estoy poniendo el tema del fútbol, pero lo podría poner con Sí, bueno, porque ese es tu tema. Hay un momento que todas las horas libres de tu tiempo libre, cuando llegas a casa después de trabajar, las estás dedicando a una cosa que, bueno, puede parecer muy divertida, pero hay un momento que creo que tienes que valorar si lo es o no. Y yo me lo planteé, Yo me lo planteé. O sea, ¿tú cambiaste el fútbol por la escritura?
Dicho así suena un poco... Pero sí que es verdad... Un poco a novela... Sí, no, sí, pero sí que es verdad que en mi caso fue el fútbol. Es decir, no puedo estar... si tienes la inquietud, que claro, tienes que tener las ganas de hacer cosas. Si tú llegas a tu casa y tu último planteamiento del día es ponerte cómodo y tragarte un partido de fútbol, pero si llegas a casa con ganas de hacer algo distinto, pero te acabas apoltronando, eso distinto que querías hacer lo dejas, ya lo haré mañana, y hay una parte de tu creatividad que va quedando relegada por una serie de cosas que seguro que no son tan importantes. Por la gratificación inmediata. Sí, exacto. La dopamina del fútbol o las redes sociales o lo que sea. Y yo creo que hay mucha gente que quizá no se dan cuenta de esto, yo me di cuenta. Y dije, lo que no voy a hacer es dejar de escribir o de dedicarme a esto para perder el tiempo en otra cosa. Ya. O sea, tú primas crear sobre el consumir. Sí. Aunque también consumirás como todos y te gustará ver tus pelis, exacto. o leer o hacer lo que sea, pero exacto, a ver, me encanta priorizas el cine, eso ahora mismo. me encanta el cine, me encanta la televisión, las series, de vez en cuando me gusta ver algún partido de fútbol, pero es verdad que yo llegué, en mi caso llegó un momento en que me di cuenta o tuve la suerte de darme cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Muy bien. Y tomaste acción, porque hay gente Sí. o que no se da cuenta o que dándose cuenta no toma acción. Muy bien. ¿Tú crees que serías capaz de estar en una habitación encerrado sin hacer nada? No. ¿No serías capaz? No. ¿Los nervios te comerían? Sí, empezaría a darle vueltas a la cabeza, empezaría a agobiarme, estoy convencido de ello. Vale. Y soy una persona que necesito moverme. No puedo estarme muchas horas, hombre, depende. Si vas a ver una película que te dura 3 horas, como el Oppenheimer, Sí. te tienes que estar las 3 horas. Bueno, pero estás recibiendo estímulos, sí, ¿no? Sí, exacto, te está llenando. Sin estímulos, no. Paredes blancas, una silla en medio, tú sentado ahí, ojos cerrados. Necesitas moverte, yo necesito moverme, necesito hacer cosas con las manos, con la voz, Vale. necesito hablar, comunicarme, no puedo estarme todo un día encerrado en un sitio. Que estarías dándole la chapa a las paredes, ¿no? Y las paredes ahí. Bueno, supongo que haría sería, no sé, empezaría quizá, pues si en la habitación tengo un lápiz, quizá empezaría a escribir cosas en las paredes. Es una broma, pero algo tendría que hacer. Vale. Sí, lo entiendo. O sea, al final era un poco entender cómo te sientes tú en esa situación. Estamos ya terminando, Enric. No sé cuánto rato llevamos. No lo sé. Desde que empezaste a escribir de una forma más seria, más profesional, sus novelas están autopublicadas, estará el enlace abajo en la descripción para que le echéis un ojo. Gracias. Desde que empezaste a publicar y a escribir con ese fin, ¿cómo dirías que te ha cambiado la vida? ¿Cómo era el Enric de antes versus el Enric de ahora? Bueno, el Enric de ahora se ha dado cuenta de que está haciendo una cosa que antes la veía como muy lejana, como un entretenimiento, como una cosa que quedaba para mí, porque tengo libretas y libretas llenas de cosas. Vale. Y ahora me he dado cuenta de que, bueno, soy capaz de escribir una novela, soy capaz de que la gente, o mi novela es capaz de que la gente se enganche con ella, cosa que me está pasando. Será mejor o peor, pero la gente se entretiene, se lo pasa a bomba. O sea, son novelas que se venden, más o menos porque te conoce más o menos gente. Sí. Pero la gente que te conoce las compra y las disfruta y te dan un feedback. Sí. Sí. Y me estoy dando cuenta de que hay una cosa muy curiosa que me ha ocurrido, que es que amigos o gente conocida que no tenía la costumbre de leer, se han acostumbrado ahora, como mínimo, a leer mi libro. Vale. Y eso es algo que me sorprende y que me hace ilusión. Es decir, hacía años que no... Yo tengo un amigo que me lo comentó hace poco. No leo, Enric, porque prefiere ir a conciertos de música, porque prefiere ver la Champions, pero en cambio mi libro, quizá porque me conoce, lo espera. Bueno. Y yo saber que hay una persona que ha vuelto sí, que ha vuelto al hábito de leer un poco gracias a mí, es una cosa que ya me llena. Sí, me parece que
Que tiene sentido, ¿no? Sí. Porque al final la lectura es un hábito muy abandonado. Creo que nos enriquece un montón y la gente hoy en día no lee. Entonces sí, joder, si con tus libros consigues que la gente lea, Sí, a mí me hizo es mucha lo más ilusión. noble que... A mí me hizo mucha ilusión cuando dijeron, oye, no leo, pero tus libros sí. No sé si es porque te conozco a ti, porque me hace gracia conocer al autor, ¿no? Pero es que además es que me enganchan y no los puedo soltar. Digo, pues A ver, de eso se trata un poco. tus libros, tú tienes un estilo muy personal Ah, y entiendo que a la gente le guste, porque es algo que quizá cuesta más encontrar en libros más comerciales, no ese estilo tan directo, ya, sin ningún tipo de censura, porque tú no te censuras, creo, en un cuanto... poquito, pero poco, sí. Sí, pero quizá más en esas cosas, ¿no? No meter nada personal, pero si tienes que decir una barbaridad porque consideras que es la forma de contar esto, Sí, tú la pones. sí, lo suelto. Sí, Y si tienes que ser explícito, eres explícito. Sí, Y también. eso es marca personal. sí. Entonces, el que lea un libro tuyo y le guste, te va a comprar probablemente todos los que escribas, porque Bueno, sí que es verdad que hay un... Sí, hay un... no es un libro prefabricado, No. de así se hace un bestseller. No. Es un libro Enric Blanqué. Sí. Es decir, me gusta cuando en alguno de mis libros me han dicho que, bueno, hay cosas que se las ven venir, pero les sorprende una frase, una acción del personaje, algo que dices, ostras, no te has ido por las ramas, has ido Vale. ¡pam!, ¿no? Y es que creo que hay que ser así también. Bueno, cada uno tiene su estilo. Bueno, sí, claro. Lo que hay que tener, yo creo, es un estilo definido. Y yo creo que tú, cualquiera que te lea, luego leerá un párrafo y dirá, ah, vale, esto es Enric. Esto seguro que es una novela de Enric. O sea, no hay... Es verdad. Bueno, eso es sí, verdad. eso es tener una línea, un estilo, Claro. algo que reconozcas, sí. Exacto. Y, Sí, y es lo complicado. que quizás es muy complicado, claro, que alguien coja un libro y sin saber quién es el autor diga, hostia, me recuerda al tal. No, es que es el tal, eso es la bomba. Sí, sí, puede ser también, me recuerda, ¿eh? Pero si estás seguro es... Hostia. Ya. Vale, ¿qué significan para ti los libros que has escrito? O sea, tu obra, ¿qué significa para ti? Son parte de mí, decir mis hijos suena muy hortera, pero sí que es verdad que son cosas que he creado yo. Además, las he creado casi al 100% ya, porque ya no al autopublicarme ya no creo solo la obra literaria, sino también que me tengo que corregir, busco fotografías para las portadas. Es todo un proceso en el que intento involucrar a amigos, familia, Vale. para crear un producto que tenga un poco, no solo de mí, sino también de la gente que tengo cerca, que también me hace muchísima ilusión. Saber, por ejemplo, que la portada del último libro la ha hecho mi hija. Fue una mañana divertidísima en la que hicimos un montón de fotos y hasta que los dos no encontramos la foto exacta no paramos. Luego un amigo me hace las letras, uno me pone el símbolo, una pistolita, todo esto. Pueden parecer tonterías, pero claro, al final es todo un proceso en el que me meto yo al 100% y soy yo el que al final estoy desde el principio hasta el final en todo el proceso. Claro. O sea, son una parte de ti, tú lo identificas Es todo, como sí, una es que extensión de... es todo eso, es decir, ¿por qué hay una pistolita no allí que ponga serie negra? Pues porque me apetecía poner una pistolita. Claro. Y... Pero eso es muy old school, ¿no? Sí, o sea, que está guay, está guay. Sí, entonces busco al colega que me lo haga, porque yo en según qué cosas soy muy malo y no Photoshops y tal, me encanta cuando veo que la gente que hace unas virguerías, me apasiona ver que la gente tiene habilidades en este tipo de cosas, ¿no? Y dice, hostia, aquí me gustaría poner una pistolita, y hay un colega que encuentra la pistolita y al final no la he hecho yo, pero era mi idea, y cuando la veo plasmada digo, es que al final es todo, ¿no? eso. Al final es que es todo, y además ha hecho la pistola como yo la veía, ¿no? Y la ha puesto en el sitio en que yo veía que tenía que ir la pistola. O sea, Y tú disfrutas cada parte del proceso, Sí. porque hay partes que a lo mejor a mí no me gustan, no, a ti te encanta todo. bueno, corregir, buscar faltas de ortografía no me, Amigo, no, vale, eso vale, no me vale. gusta para nada. La revisión Me a aburre. nadie le gusta. La revisión me aburre muchísimo. Pero gracias a la revisión también a veces encuentras cosas que te chirrían, ¿no? Que Totalmente, te parecían totalmente. muy bien explicadas en su momento, y dices, hostias, menos mal que me lo he vuelto a mirar, ¿no? Porque esto aquí no cuadra para nada, ¿no? Claro. Bueno, La revisión yo creo que es la clave, Es muy ¿no? importante, sí, es muy importante. Es más aburrida, ¿no? Es más, ahora esto, pero es necesaria, es vital, es muy importantísima, y es una cosa que te acaba de corregir y que te acaba de poner, muchas veces me ha pasado, que te acaba de poner en la vía correcta, ¿no? Sí, y estas dos preguntas son improvisadas.
pero A creo ver, que suelta, van a dispara. estar bien. Cuando haces el proceso de revisión, Sí. ¿borras mucho? ¿Dirías Borro que eres bastante. una persona? Borro bastante, borro capítulos enteros. Stephen King dice en su libro que hay que borrar aproximadamente el 20% de todo lo que has escrito. ¿Estás Pues de acuerdo? mira, pues no ¿En soy tu Stephen caso? King, ya me gustaría serlo, pero va por ahí. Va por ahí. Va por ahí, ¿no? Sí. Sí, sí. Y cuesta, ¿verdad? Sí, al final es algo que tú has creado, ¿no? Y... Sí, pero ya te digo, no lo borro del todo. Yo tengo no sé si lo hace más gente o no, yo capítulos enteros que me he cargado, lo que hago es copiar y pegar y lo meto en otra carpeta que se llame Vale. como sea. Te puede Y servir dejo para- ahí, sí, son como apuntes, que Vale. no me cuadran ahí. A veces no es porque no me guste lo que he escrito, sino porque veo que no cuadra, ¿no? Es decir, Vale, no encaja. estás repitiéndote. Esta escena o una parecida ya la has puesto. No aporta nada. Quítala, porque le quita ritmo, ¿no? Ok. Pero tratada y corregida y metida luego en otro sitio, quizá pueda encajar, ¿no? Y por eso que no me lo cargo del todo, porque... O sea, tú no desechas nada. No, porque además me da, Reciclas. me da un poco de lástima cargar un episodio Totalmente. entero. Has creado algo, ¿no? Porque a lo mejor Salido de aquí. hay alguna frase ahí que me gusta y digo, ostras, me lo he pasado muy bien haciendo este diálogo, ¿no? Y es una pena cortarlo. Bueno, Ya. quizá rehecho, con nuevos personajes o visto desde otro punto de vista. Algo parecido quizá podría funcionar en otro sitio. Y ahí está, Bueno, ahí está. muy bien. Y la última pregunta ya. Cuando terminas una novela, ¿confías en alguien para que la lea y te diga su criterio? ¿Tienes alguna persona que digas, y me Sí. fío mucho además de lo que me dice porque sé que lo que me diga va a estar bien? Sí, sí, ¿Quién? mi mujer. Tu mujer, ¿no? Bueno, yo ya Mi lo mujer- intuía porque ya te Mi conozco. mujer y- es una persona que es muy crítica porque ha leído muchísimo. Ella está más en el mundo de leer ensayos, autobiografías. La novela no le gusta demasiado, pero sí que valoro muchísimo en ella. Ella, digamos, lo que se salta es, va más al ritmo, a que no me repita, a decirme, Enrique, esto no tiene mucho sentido. Luego la historia le puede gustar más o menos, pero sí que me fío mucho de cuando ella me dice, esto tiene ritmo, esto no lo tiene. Me fío muchísimo de eso en ella. Vale, o sea, es la persona en la que confías y... Luego a lo mejor ella lo que te dice la lo- novela entera no se la acaba de leer tampoco, Vale. pero sí que cuando me marca muchísimo el hecho de decir, no te vayas por ahí porque te estás empezando a enrollar otra vez. Ok. Y eso se lo tengo muy en cuenta, porque es importante, no enrollarse es importantísimo, como creo Totalmente, que me ha claro. pasado ahora hace un momentito. Creo que en alguna... No, yo creo sí, que hablando no. de fútbol creo que me he enrollado demasiado. Yo creo que no. Yo creo que sí. Si no lo cortamos. Aquí no, Casi que sí. Aquí no se edita nada. Bueno, pues aparte de que crees que te has enrollado mucho, ¿hay algo que quieras añadir antes de terminar? No, hombre, que me ha hecho muchísima ilusión, porque además en la primera novela que hice fue un poco coral, en el sentido coral, no, en el sentido de que la desarrollé en un curso de escritura creativa en el que tú también estabas. Correcto. Y fue la primera vez que me hicieron bajar al suelo. Es muy importante. Estabas en la nube, es algo el que le escritor recomiendo mucho. egocéntrico. Es verdad, es una cosa que le recomiendo a muchísima gente cuando empieza, cuando se dedica a esto. Tus escritos te pueden parecer la bomba cuando los lees tú, cuando los lee tu mujer, tu novia, un amigo. Escribes muy bien, está muy bien. Lo interesante es cuando los lee gente a la que no conoces o conoces casi de nada. Y te empiezan a pegar hostias en el sentido de decir... Con cariño, ¿eh? Sí, con cariño o no, a mí siempre me las han hecho con cariño. Te dicen, oye, ¿a dónde vas con esto? ¿Qué es lo que estás intentando explicar? Porque me he perdido, ¿no? Hombre, el fallo que comete uno, ¿no? Está claro, está todo explicado. Bueno, lo habrás entendido tú porque lo tienes en la cabeza, lo tienes claro. tú en la cabeza y hay conceptos que no has desarrollado para nada. En el papel los tienes aquí. Sí, 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 sí. Y yo no he entendido qué es lo que quieres explicarme. La primera vez que te dice alguien ajeno a tu círculo, ¿no? Dice, no he entendido qué es lo que me quieres explicar, es cuando primero se te suben los colores y cuando dices, pues igual tienes razón, ¿no? Te tienes que plantear que tienes razón, que no vas bien. Y la primera novela que hice fue ahí, en comentarios que hice sobre un proyecto que teníamos que hacer a fin de curso, y los comentarios de gente como tú y tal me hicieron ver que
que hay vida más allá, ¿no?, de lo que haces tú, Sí, sí, sí. que está el lector, que es lo que no me había encontrado yo, porque una cosa es que te lea tu madre y la otra, es que te lea, tu madre puede ser una persona muy crítica, Sí, pero no era mi caso, y entonces leído por gente ajena a ti y que te van criticando, aunque sea con buena fe, es cuando dices, ostras, pues no es para gustar a los demás, pero sí que te das cuenta de que la opinión de los otros es importantísima para avanzar, para evolucionar y para salirte de tu zona de confort, que en definitiva es el problema que tienes cuando escribes y nadie te da la opinión, que es que estás muy bien protegido en tu habitación, con tu música, con tus cosas, y es cuando esto sale al exterior, es cuando te dicen, no vas bien por aquí. Ya, totalmente. Y es cuando dices, pam, necesitas ese cambio, ¿no? Ese punto de vista externo para decir que en mi caso fue importantísimo. O sea, sigo escribiendo, pero escucho las opiniones de las personas que no me quieren herir y que no me quieren hundir, pero que si me tienen que decir algo, es verdad, me lo van a decir sin pelos en la lengua, ¿no? Es verdad. Pues nos quedamos con eso, que escuchemos opiniones, que no nos los tomemos a mal, de cuando sean constructivas. Exacto, la crítica es importantísima. Es importantísima y tenemos que saber gestionarla bien al final, porque si no nos lo tomamos a lo personal y no aporta nada. Bueno, Enric, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Espero que el jaleo que ha habido en la plaza no haya afectado la calidad del vídeo, si no volveremos a grabarla. Pero es parte de todo, porque la segunda novela que hice, el primer capítulo, transcurre en esta plaza. Esta plaza me inspiró, este bar me inspiró. Aquí empieza, ¿no? Sí, aquí empieza y aquí acaba la segunda novela. ¿En el Mediterráneo? En el Mediterráneo, sí, que la novela tiene otro nombre. Vale. Pero es que todo lo que te rodea es muy importante también, ¿no? Totalmente, la atmósfera. Porque y más en una ciudad como esta, ¿no?, que hay vida en todos sitios. En esta plaza ahora se escuchan los niños, forma parte también. Las plazas tienen vida, ¿no? Tienen su vida propia. Sí, es que en mi caso, por ejemplo, Barcelona es muy importante en todas mis novelas. Aunque las historias transcurran luego en otros sitios, ¿no? Creo que Barcelona... Pero no se van muy lejos. Sí, Barcelona siempre está allí porque la necesito, porque es parte de la banda sonora de mi vida también. Totalmente. No hemos hablado de la ciudad o de las ciudades, pero hay muchísimas cosas también que te influyen en el carácter, en hacerte, ¿no? Y en mi caso Barcelona es importantísima. Bueno, podemos hacer otro día una charla más creativa, ¿no? Sí, no tan enfocado en la mentalidad, sino más en el trabajo creativo de construir historias. Sí. Y pues podemos explayarnos sobre esto. Muy bien. Bueno, pues Un placer, Manu. Nada, mío. Gracias otra vez y hasta la próxima. Venga. Gracias.